Bienvenidas y bienvenidos a la unidad didáctica 2, Educación para la Salud y Educación Popular de Aprendizaje en Territorio 2, de la unidad académica Medicina Familiar y Comunitaria. Las autoras de este trabajo son las docentes Jimena Rodríguez, Rocío Lazo, Valeria Caraballo, Valeria González y quien les habla, Giovanna Fleitas. El objetivo de este trabajo es profundizar en los conceptos adquiridos en la unidad didáctica Educación para la Salud y Educación Popular vistos en Aprendizaje en Territorio 1. Acá les traemos una frase de Paulo Freire que dice: enseñar no es transmitir conocimiento, sino que es crear las posibilidades para su propia producción y construcción. El contenido de esta polimedia es estrategia de educación para la salud, educación popular como concepción pedagógica de la educación para la salud y comunicación popular. Bien, la estrategia de educación para la salud, tenemos que la educación para la salud surge como una estrategia para materializar la misiva Salud para Todos en el año 2000, pronunciados en Alma Ata. La OMS define la educación para la salud como las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente para mejorar la alfabetización sanitaria, mejorando el conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales que contribuyan al empoderamiento individual y de la comunidad. En las siguientes diapositivas abordaremos la importancia de la educación popular como concepción pedagógica para la educación para la salud, entendiendo que es fundamental pensarnos desde una educación popular para reflexionar sobre los procesos de la educación para la salud. Pero para poder reflexionar sobre esto, primero es necesario repasar algunos conceptos claves. La educación popular se fortaleció en América Latina en la década de los 60 y 70 como una alternativa crítica frente al modelo tradicional o educación bancaria, influenciada por la Revolución Cubana, la teología de la liberación y de los movimientos estudiantiles que surge como una respuesta emancipadora. En 1970, Paulo Freire publica Pedagogía del oprimido, contraponiendo la educación bancaria con una pedagogía liberadora basada en diálogo, conciencia crítica y transformación social. Perdón. En los años 1980, con el regreso de las democracias, emerge una renovada organización popular que articula educación y lucha por derechos sociales como salud y educación popular. Freire regresa al Brasil y participa en movimientos sociales y políticos y asume roles institucionales desde donde impulsa la educación popular. En la educación bancaria, los educandos son considerados simplemente como recipientes que deben ser llenados con el conocimiento que el educador posee. En este modelo, el educador es el único poseedor de conocimientos y los educandos son pasivos, reciben, memorizan y repiten la información. La relación es vertical, es unilateral y no hay espacio para el diálogo ni para el pensamiento crítico. Freire critica este enfoque porque no fomenta la participación activa de los educandos. Al contrario, la priva de las capacidades de pensar por sí mismos, de cuestionar lo que se les enseña y de transformar su realidad. Este modelo no solo limita el aprendizaje, sino que también reproduce las estructuras de opresión y desigualdad. Al no promover el pensamiento crítico, los educandos quedan atrapados en un ciclo de pasividad, sin herramientas para analizar, para cuestionar o cambiar el mundo que los rodea. En contraposición con la educación bancaria, Freire trae la educación popular, un enfoque centrado en la participación activa
de los educandos en su propio proceso de aprendizaje. Esta pedagogía no se basa en una transmisión unidireccional de conocimientos, sino en un enfoque horizontal y bidireccional. Esto significa que tanto el educador como el educando se encuentran en un mismo nivel, sin jerarquías, compartiendo conocimientos y experiencias de manera colaborativa. El educador, en lugar de ser un simple transmisor de saberes, se convierte en un facilitador y orientador del proceso de aprendizaje. Un principio fundamental de la educación popular de Freire es que no existe conocimiento superior ni inferior. Todos los saberes tienen valor y a través del diálogo y la reflexión conjunta se construye el conocimiento de forma colectiva. Esta práctica fomenta una educación liberadora que no solo busca la adquisición de conocimientos, sino también la transformación de las realidades a través de la acción consciente y de críticas eh, de los educandos. Es así que Freire destaca la importancia de la reflexión crítica sobre la realidad social en la que vivimos y cómo esa reflexión debe dar paso a la acción. La participación activa y crítica de los estudiantes no solo contribuye a su desarrollo personal, sino que también es un paso hacia la transformación social, creando una sociedad más justa y equitativa. Partiendo de la prenoción de que todos los saberes son iguales de válidos para la educación popular, en este sentido, al momento de interactuar con la comunidad, existen dos tipos de saberes en constante diálogo: el saber académico o científico y el saber popular. El saber popular hace referencia al conocimiento que se genera y transmite dentro de las comunidades a partir de las experiencias cotidianas, las tradiciones, las prácticas culturales y el intercambio social. Este saber es adquirido de manera informal y se basa en la vivencia directa de las personas en su entorno, mientras que el saber científico se obtiene en espacios de educación formal a través de métodos científicos. Por su parte, Boaventura de Sousa Santos, un psicólogo portugués, propone lo que él llama una ecología de saberes. Este concepto se refiere a la idea de construir nuevos saberes a través del diálogo entre distintos tipos de conocimiento. La ecología de saberes no ve a un tipo de conocimientos como superior al otro, sino que valora la popularidad de enfoques y perspectivas, entendiendo que cada uno tiene un papel fundamental en el proceso de entender el mundo que nos rodea. Por todo lo mencionado hasta ahora, es importante entender que cuando nos acercamos a la comunidad en el marco de esta materia, representando a la universidad, estamos de alguna forma representando el saber académico y científico. Es muy importante no pararnos desde un lugar de superioridad. Por el contrario, debemos escuchar las voces de las personas que son parte de la comunidad, validar su saber, así como ellos validan el nuestro, y de esta forma trabajar de forma colaborativa. En Pedagogía del Oprimido, Freire propone una metodología dialéctica que entiende el conocimiento como un proceso en constante movimiento. Para Freire, el conocimiento no es algo abstracto que simplemente se transmite o se incorpora de forma pasiva en el estudiante, sino que debe estar íntimamente vinculado con la acción. La educación, según Freire, no puede ser solo una herramienta para entender el mundo. Tiene que ser también una herramienta para transformarlo. Aquí entra en juego el concepto de praxis, que es central en su pedagogía. La praxis es la interrelación entre la reflexión y la acción.
un ciclo continuo que permite a los educandos reflexionar sobre su realidad y a partir de esa reflexión actuar para cambiarla. Para entender la educación como un proceso de transformación social, Freire se basa en la dialéctica hegeliana marxista de Hegel. Freire toma la idea de que el conocimiento se desarrolla a través de contradicciones y su superación. En educación, esto significa que la tesis genera una antítesis y la síntesis surge cuando los educandos toman conciencia de su situación y actúan para cambiarlo. De Marx, Freire adapta la idea de que la contradicción no solo son ideológicas, sino también sociales y materiales. La educación debe ayudar a los oprimidos a tomar conciencia de sus condiciones sociales y actuar para transformarlas. En resumen, la metodología dialéctica de Freire promueve una educación activa y crítica en la que los educandos no solo reflexionan sobre su realidad, sino que también la transforman a través de la praxis, un proceso que une reflexión y acción para lograr la liberación. En esta metodología, el diálogo es fundamental en el proceso de aprendizaje y transformación social. Para Freire, la construcción de conocimiento no es un acto individual, sino un proceso colectivo que se realiza a través de la comunicación y el intercambio entre las personas. En este sentido, el diálogo es una interacción, crítica y reflexiva en la que se ponen en juego las experiencias, los saberes populares y los conocimientos académicos, promoviendo una reflexión compartida. Freire subraya que los educandos deben conocer la realidad desde adentro, no solo aprender sobre ella desde una perspectiva externa o académica. El conocimiento debe provenir de la experiencia directa, para que los educandos puedan reflexionar críticamente sobre su realidad y la estructura que los condicionan. Este conocimiento vivido y reflexionado se convierte en un motor para la acción transformadora. Al acercarnos a trabajar con la comunidad, las herramientas que nos brinda la educación popular se tornan fundamentales, ya que nos permiten abordar el intercambio desde una relación de igual a igual entre las partes involucradas, donde todos comparten su conocimiento y son co-creadores del aprendizaje. Cuando trabajamos con la comunidad, el diálogo se convierte en la herramienta clave para fomentar una participación activa de las personas en su propio proceso de aprendizaje y así construir colectividades. En el trabajo comunitario, esta participación activa no solo permite que las personas sean conscientes de su capacidad de acción y transformación, sino que también las empodera para tomar el control de su vida y de su entorno. A través de este enfoque se produce una emancipación, tanto individual como colectiva, ya que las personas adquieren las herramientas para cambiar su realidad a partir de un conocimiento que surge de la reflexión conjunta y la acción transformadora. La educación popular tiene un papel fundamental en la educación para la salud, pues su enfoque se centra en la participación activa y el empoderamiento de las personas, en lugar de imponerles conocimiento. No se trata solo de informar a las personas sobre los riesgos o cuidados en relación a su salud, sino de ofrecerles un espacio donde puedan reflexionar colectivamente sobre su situación y tomar decisiones informadas basadas en sus realidades. La educación para la salud no puede ser un proceso vertical, donde los expertos, o sea, los médicos, los educadores, son los que imponen el conocimiento, mientras que la población es solo receptora, sino que deben buscar que las personas sean protagonistas de su proceso educativo.
compartiendo sus experiencias, sus inquietudes, saberes previos. Este enfoque fomenta una mayor autonomía y responsabilidad sobre su salud, ya que se consideran sus voces y sus vivencias como una fuente válida de conocimiento. Además, la educación popular en la educación para la salud fomenta la solidaridad y el trabajo en comunidad. Al crear espacios donde las personas puedan compartir sus experiencias y soluciones, se genera un ambiente de apoyo mutuo y facilita la forma de decisiones colectivas y la implementación de cambios en el estilo de vida, perdón. El sentido de comunidad y la acción conjunta son esenciales para abordar problemas de salud en contextos donde la cooperación y el apoyo social son cruciales. La información es esencial para la toma de decisiones y el empoderamiento. En este sentido, cuando se utiliza de manera participativa y crítica, se convierte en una fuerza que moviliza cambios en las condiciones de vida de las personas. Uno de los principales aportes de la educación popular en este contexto es que no solo informa, sino que también fomenta una comprensión más profunda de las realidades que afectan la salud de las personas, facilitando un proceso de diálogo y reflexión, donde las personas no solo aprenden sobre los factores que impactan su salud, como por ejemplo los determinantes sociales, económicos, ambientales, entre otros, ¿no? Sino que también comprenden su papel activo en la transformación de esas condiciones. En la educación popular también existe una comunicación popular. Y acá debemos definir qué significa comunicación. Se dice que viene del acto de informar, transmitir, emitir. Viene del verbo comunicar. Es un diálogo, es un intercambio, relación de compartir, de hallarse en correspondencia, en reciprocidad. Verbo comunicarse. En latín se dice comunis, poner en común algo con otro. O sea que comunis y comunicar tienen la misma raíz que comunidad. Expresar algo que se comparte, que tienen en común. En las formas de educación tenemos un modelo exógeno o educación tradicional o educación bancaria, donde tenemos un modelo que se basa en el énfasis en los contenidos y el énfasis de los efectos. Y luego tenemos un modelo endógeno o educación popular que hace énfasis en el proceso. El modelo exógeno que hace énfasis en los contenidos corresponde a la educación tradicional, basada en la transmisión de conocimientos y valores de una generación a otra, del el educador al educando, de la élite instruida a las masas ignorantes. Aquel modelo que hace énfasis en los efectos corresponde a la llamada ingeniería del comportamiento y consiste esencialmente en moldear la conducta de las personas con objetivos previamente establecidos. El modelo que hace énfasis en el proceso destaca la importancia del proceso de transformación de la persona y de las comunidades. No se preocupa tanto de los contenidos que van a ser comunicados ni de los efectos en términos de comportamiento. Este modelo que hace énfasis en el contenido, el comunicador es quien elige el contenido, emite el mensaje, habla, siempre es el que sabe. Se califica a esta comunicación como unidireccional, porque fluye en una sola dirección, en una única vía, del emisor hacia el receptor. El receptor escucha nada más, recibe el mensaje y es quien no sabe.
El modelo que hace énfasis en los efectos, el comunicador es una especie de arquitecto de la conducta humana y el mensaje tiene el objetivo de cambiar el punto de vista del receptor. La persuasión es un concepto clave en esta comunicación. En la comunicación popular, el diálogo es una relación horizontal de A con B. Nace de una matriz crítica y genera criticidad al servicio de las comunidades, de doble vía, o sea, no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, conocimientos y sentimientos. Se introduce el concepto de emirec. Emisor-receptor significa. Tal como Freire había dicho, no más educadores y educando, sino educadores, educandos y educandos educadores. Diríamos hoy, no más emisores y receptores, sino emirec. No más locutores y oyentes, sino interlocutores. Bien, acá les dejamos las referencias bibliográficas donde pueden profundizar en el contenido que les hemos dejado. Muchas gracias a todas y a todos.